Vengo en paz. Ahora sigamos con el sistema de coordenadas cilíndricas. Y encontramos los mismos parámetros que hicimos con coordenadas cartesianas. Primero, el punto. Un punto P en la región del espacio viene terminado. El punto P viene terminado por también tres coordenadas. En este caso sería ρ, phi y z. Entonces vamos a ver qué es ρ, qué es phi y qué es z. ρ es la distancia entre el punto P hasta la distancia perpendicular al eje Z. Siempre va a ser así. Repito, es la distancia entre el punto P al eje Z perpendicularmente. O sea que este sería ρ, que sería este mismo de acá. Ese sería ρ, la primera coordenada. Repito, es la distancia entre el punto P perpendicular al eje Z. El ángulo phi, la otra coordenada, es el ángulo formado siempre entre el eje X con la distancia o la distancia ρ proyectada sobre el plano XY. Por ejemplo, este ρ lo proyectamos sobre el plano XY y el ángulo que forma el eje X con esa distancia o con esa recta, ese es el ángulo phi. ¿Y en qué dirección se toma? Siempre se toma en dirección creciente del ángulo phi, es decir, en dirección de esta manera. O sea, en dirección antihoraria, mirándolo desde arriba, sobre el plano XY. Entonces, repito, phi es el ángulo formado siempre entre el eje X con la recta ρ, la coordenada ρ proyectada sobre el eje XY. Y la tercera coordenada es la distancia o la altura al punto P con respecto al plano XY, o sea, Z. Este vendría a ser Z. Ese vendría a ser Z. Así es como se localizan las tres coordenadas en cilíndricas, ρ, phi y z. Ajá, sí. ¿Qué valores puede tomar en coordenadas cilíndricas? ρ toma coordenadas que sean mayor o igual a 0, hasta el infinito. O mejor dicho, tomamos que ρ puede variar entre menor o igual a 0 hasta infinito. Phi, los valores de phi es una vuelta completa entre 0 y 2pi. Y z puede variar entre menos infinito hasta infinito. Esos son los valores que puede tomar las coordenadas ρ, phi y z en sistema cilíndrico. Análisis, señor Fock. Sigamos. Vector de posición. Perdón, vectores unitarios. Los vectores unitarios. Los vectores unitarios son el vector en dirección ρ, o sea, ese sería U sub ρ. Ese sería U sub ρ. Siempre en dirección ρ, de distancia ρ. U sub ρ. El otro vector unitario, con respecto al ángulo phi, sería este vector de acá. Bueno, este es ρ, phi y z. Sería este de acá.
este de acá, que es tangente a la superficie del cilindro, tangente. ¿Y en qué dirección se toma positivo? Se toma en dirección creciente del ángulo phi, en esta dirección, en la dirección en que crece el ángulo phi. Ese sería U sub phi. U sub phi. Y el otro vector unitario es en la dirección Z. Sería en esta dirección. Sería K. En dirección K. En dirección K. Esos son los tres vectores unitarios en coordenadas cilíndricas. Veamos el vector de posición. Vector de posición. Vector de posición, R. El vector R es, como siempre, el vector que sale del origen del sistema y llega al punto, el que nos da la localización del punto que estamos considerando. Ese sería el vector R. Y el vector R está determinado por dos componentes. Este vector R es igual a este vector, más este vector. Si sumamos este vector en dirección, claro, en dirección U sub ρ, más este vector en dirección K, en dirección Z, nos da el vector R. O sea que el vector R siempre se puede representar por la suma de las dos componentes, de ρ, la magnitud de ρ, o sea la distancia perpendicular al punto P con respecto al eje XY y al origen ρ, dirección U sub ρ, más este vector, más el vector o la magnitud Z en dirección K. En dirección K. O sea que el vector R siempre es ρ, U sub ρ y más Z en dirección K. Veamos vector de posición. ¿Qué más seguimos? El elemento de longitud. El elemento de longitud. Elemento de longitud. O sea, los pequeños desplazamientos en sus tres direcciones. Sería, en dirección ρ sería alejándose perpendicularmente a Z en esta dirección, entonces sería un de ρ. ¿En qué dirección? En dirección U sub ρ. Más el otro desplazamiento de la componente U sub phi, o sea, este pequeño desplazamiento. Y ese pequeño desplazamiento, digamos que lo da siguiendo esta curvatura, ese pequeño desplazamiento lo da ¿quién? Ese desplazamiento es un pequeño longitud. Una pequeña longitud sería ρ, que es este de acá, por este ángulo. O sea, la longitud de este arco es igual ρ por un pequeño abertura del ángulo phi. O sea, ρ de phi en dirección ¿cuál? En dirección U sub phi. O sea, tangente a la curvatura. U sub phi. Ese sería el pequeño desplazamiento sobre la curvatura, que es la longitud de este arco. La longitud de este arco, como saben en geometría, es el radio, o sea, en este caso ρ, por ese pequeño ángulo que sería, si este es ángulo phi, un pequeño desplazamiento es un ángulo de phi, ρ de phi. Y más
El otro desplazamiento en dirección Z, o sea, en la dirección Z sería más dz en dirección K. Y ahí tenemos el elemento de longitud en coordenadas cilíndricas. Bien, yo te creo. Sigamos. Elemento de superficie. Elemento de superficie. Veamos primero, ρ constante. Para ρ constante. Entonces, veamos. Para que se observe mejor, ρ constante, hagamos nuevamente la gráfica. Hagamos la gráfica. Este es nuestro sistema. Tenemos acá. Basta de garabatos, Sorate. Hay una vida en riesgo. X, Y, Z. Tenemos acá nuestro vector. Bueno, este es ρ. Y vamos, con base a este dibujo del sistema de coordenadas cilíndricas, vamos a explicar qué es el diferencial de superficie para las tres coordenadas constantes. Para ρ constante es tener, manteniendo esa distancia ρ constante. Digamos esto constante, o sea, para ρ constante tenemos este acá, y esta área sería ¿qué? Esta anchura, que es de Z, y esa pequeña abertura, que esa pequeña abertura es dado por ρ de phi. Entonces, esta área sería igual, para ρ constante sería igual esa pequeña abertura sobre la superficie, y es, digamos lo que es acá, de esta manera. Aquí se observa mejor. Cerró. Aquí se observa mejor. Sería esta longitud, que es ρ de phi, como habíamos visto. ρ de phi. O sea que ds sería igual a ρ de phi por esta altura, que viene a ser de z. Entonces sería ρ de phi de z. ¿En qué dirección? Vector perpendicular a esta superficie. Sería en dirección ρ. U sub ρ. Bien. Ahora, hallemos para phi constante. Para phi constante, o sea, manteniendo el ángulo phi constante. Este es el ángulo phi. Y este es ρ. Para phi constante, manteniendo siempre el ángulo constante, sería esto más o menos. Este de acá. Esta distancia. Perdón, esa área. Esa área que en todo punto se encuentra al mismo ángulo phi sería esta longitud, que viene a ser un de ρ, porque viene así, perpendicular a z, un de ρ, y esta altura, que es un de z. Entonces sería diferencial de superficie sería igual a de ρ por dz. ¿En qué dirección? Perpendicular, el vector perpendicular a esta pequeña área sería hacia allá, en dirección del ángulo phi creciente, o sea, en dirección u sub phi. Este vector perpendicular a esta área concuerda con la dirección u sub phi, vector unitario u sub phi. Y
Sigamos. Falta para z constante. Entonces, para z constante tenemos esta parte de acá, a ver, esta. Esa pequeña área, donde en todo punto de esta área, z tiene el mismo valor, esta área viene determinada por esta longitud que viene a ser de ρ, miren, esta acá es de ρ, por esta longitud, que viene a ser la abertura de la curvatura, que sería ρ de phi. Entonces sería, digamos acá, dz sería igual a ρ de phi por de ρ. Repito, ρ de phi, que es ρ, por este de acá, que es de ρ. Entonces, organizándolo nos quedaría diferencial de superficie sería igual a ρ de ρ de phi en dirección vector unitario perpendicular a esta área, o en dirección K. En dirección K, ρ de phi. Observen que si tomamos en forma dimensional, como pueda conocer área, ρ es distancia, de ρ es distancia, nos quedaría distancia al cuadrado, o sea, área. Lo mismo acá, aquí nos podemos guiar como si las ecuaciones están bien porque que sean consistentes con las dimensiones del área. Para phi constante sería do de ρ, diferencial de ρ es metros. Por dz, la distancia es metros, metros por metros, metros cuadrados. El diferencial de superficie para ρ constante, observen, ρ de phi de z, ρ es metros, de phi es adimensional, es un ángulo, y de z es metros, metros por metros, metros cuadrados. Ahora seguimos elemento de volumen. Elemento de volumen. El elemento de volumen sería, aquí podemos terminarlo acá, el elemento de volumen sería todo esto. Ese sería el elemento de volumen en coordenadas cilíndricas. Y ese elemento de volumen sería lado por lado por lado. Veamos, diferencial de volumen sería igual a esta pequeña anchura que sería un de ρ por esa pequeña anchura que es ρ de phi y por la altura de z. Entonces organicémoslo. Diferencial de volumen que haría ρ de phi de z. Miremos si concuerda en forma dimensional de volumen. ρ es metros, de ρ es metros, de phi es adimensional y de z es metros. Metros por metros nos da metros cúbicos. Por lo tanto, ese es el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, ρ de phi de z. Y ahí tenemos los parámetros importantes en las coordenadas cilíndricas. Gracias y buenas noches.